Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con la clase de tejido óseo. Ahora vamos a entrar a la parte de estructura de los huesos, propiamente dicha. En la anterior clase habíamos hablado de la estructura y de la conformación, por así decirlo, tanto estructural como molecular de dos grandes componentes del tejido óseo, como es la matriz ósea y las células que componen el tejido óseo, ¿no? Ya habíamos clasificado, definido cada una de estas células, como así también sus características morfológicas. Ahora vamos a hablar de las estructuras de los huesos. Los huesos se clasifican generalmente según su forma. La gran clasificación de los huesos según la forma, en gran parte de la bibliografía viene referida como huesos largos, cortos y planos, pero actualmente la podemos clasificar, aparte de estos tres, largos, cortos y planos, en huesos irregulares. O sea, tendremos según la forma, 4 tipos de huesos, ¿no? Los largos, cortos, planos e irregulares. Los largos tienen una longitud mayor que las otras dimensiones y están compuestos por una diáfisis y una epífisis. Esto lo podemos ver en la tibia y en los huesos metacarpianos. Los huesos cortos generalmente van a tener sus 3 dimensiones muy parecidas o iguales, y acá podemos poner como ejemplo los huesos del carpo. Los huesos planos son delgados y anchos, por ejemplo, los huesos del esternón y de la calota craneana. Otra gran característica que van a tener los huesos planos es que están formados por 2 capas de tejido óseo compacto, bastante grueso, y una capa interpuesta de tejido óseo esponjoso. Y los huesos irregulares, que poseen una forma que no permite clasificarlos dentro de ninguna de las otras 3 que acabamos, de estos 3 grupos anteriores que acabamos de mencionar, ¿no? Porque tienen una forma obviamente mucho más complejas, como por ejemplo los huesos de los etmoides, los huesos que se contienen en los espacios aéreos de los senos maxilares, o el mismo hueso, por ejemplo, del etmoides, ¿no? Entonces, una característica, los huesos largos tienen un cuerpo que se va a denominar diáfisis y 2 extremos dilatados que van a recibir el nombre de epífisis. La superficie articular de las epífisis se halla cubierta por tejido de tipo cartilaginoso o de cartílago hialino propiamente dicho. La porción dilatada del hueso que está entre la diáfisis y la epífisis se va a denominar metáfisis y se extiende obviamente desde la diáfisis hasta la línea epifisiaria. Una gran cavidad ocupada por la médula ósea va a recibir el nombre, obviamente, de cavidad medular, que va a ser la que forma la parte interna del hueso. En la diáfisis, casi todo el espesor del hueso está formado por un tejido óseo compacto. Esa es una de las características. Y en la epífisis va a suceder lo contrario, dado que el hueso esponjoso es mucho más abundante que el tejido compacto, ¿no? Pero al hablar de la estructura de los huesos, también tenemos que definir cómo están conformadas las superficies de los huesos. Los huesos están cubiertos en sí por periósteo. ¿Qué es el periósteo? Es una vaina de tejido conjuntivo denso y fibroso, que va a tener como característica que va a contener células osteoprogenitoras. Entonces, los huesos están revestidos por periósteo, excepto en las regiones donde se articulan, ¿no? Ahí, en esa superficie, va a ser una superficie articular y va a estar recubierta por cartílago. El periósteo que tapiza un hueso en crecimiento activo está compuesto por una capa fibrosa o externa, o también conocida como superficial, similar a otros tejidos conjuntivos densos, y una capa más celular interna o profunda que contiene células osteoprogenitoras. Eh, Entonces, ahora vamos a pasar a definir lo que son las cavidades óseas, ¿no? Las cavidades óseas están revestidas por endostio, que es una capa de células también de tejido conjuntivo que también tiene o va a contener en su estructura células de tipo osteoprogenitoras. Las cavidades, el tejido que reviste tanto el hueso compacto que limita la cavidad medular como las trabéculas del hueso esponjoso se conocen como endostio.
El endostio no suele tener más que una capa celular de espesor y consiste en células osteoprogenitoras que pueden diferenciarse en osteoblastos, que van a ser células secretoras de matriz óseas y también células secretorias del revestimiento óseo. Por así decirlo, la cavidad medular y los espacios del hueso esponjoso van a contener lo que es la médula ósea, ¿no? La médula ósea está compuesta por células de las progenies hematopoyéticas en sus diferentes etapas o estadios evolutivos, sustentadas por una red de fibras de células reticulares que van a servir como un armazón y sostén para los vasos que están y las células que están en desarrollo, ¿no? Esta médula ósea roja la vamos a ver sobre todo en los niños. Cuando avanzamos en edad de una persona adulta, el ritmo de producción de las células sanguíneas va a decaer o va a disminuir. Entonces la cavidad medular va a sufrir una sustitución adiposa y va a estar ocupada en su mayor parte por tejido, obviamente adiposo, entonces pasa a llamarse médula ósea o médula ósea amarilla. Tenemos que definir también la estructura de lo que es el hueso maduro. Entonces acá esta gráfica nos va a ayudar un poco a definir este tipo de estructura, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, lo que podemos decir que el hueso óseo maduro está compuesto por unidades estructurales llamadas osteonas, que son o también conocidos como sistemas de Haber. El hueso maduro está compuesto principalmente por unidades cilíndricas, como pueden ver acá en esta parte del gráfico que está sobrelevada. Entonces, este hueso maduro está compuesto principalmente por estas unidades cilíndricas llamadas osteonas o sistemas de Haber. Esto lo que está sobrelevado es un sistema de Haber. Los osteonas consisten en, como pueden ver, en láminas concéntricas de matriz ósea alrededor de un conducto que generalmente va a contener estructuras vasculares que van a recibir el nombre de conductos de Haber, ¿no? Entre los osteomas vamos a encontrar otros tipos de laminillas, que son laminillas intersticiales que están formadas por hueso de tipo laminar, y también vamos a tener las laminillas circunferenciales, que son internas y externas, ¿no? Las internas obviamente van a estar en estrecha relación con lo que es el endostio, y las laminillas circunferenciales externas con lo que es el periósteo, ¿no? Y también, como pueden ver acá, otras de las estructuras importantes en esta conformación del hueso maduro son los conductos de Boltzmann o conductos perforantes. Estos conductos son túneles de hueso, por así decirlo, de un hueso laminar o laminillar, a través de los cuales van a pasar vasos sanguíneos, pero también así van a pasar estructuras nerviosas, ya sean estructuras nerviosas, vasos sanguíneos arteriales o vasos sanguíneos de tipo venoso, ¿no? Entonces, repasando, como podemos ver acá en el gráfico, las unidades estructurales son estas que están sobrelevadas, los osteomas, que están compuestos por fibras de colágeno que contienen los conductos de Haber. Alrededor de las mismas vamos a encontrar distintos tipos de laminillas, que son las laminillas intersticiales, las laminillas circunferenciales internas y externas, y en el espesor de estos huesos laminillar vamos a encontrar los conductos de Bowman, ¿no? En estrecha relación con lo que sería el periósteo y el endostio, ¿no? Eso para describir un hueso maduro compacto. Hay que tener en cuenta que el hueso maduro de tipo esponjoso tiene una estructura muy similar a este hueso maduro compacto, ¿no? El hueso maduro esponjoso es de una estructura muy semejante a este hueso, de este hueso o este tipo de tejido, ¿no? Pero también tiene la característica de que va a formar espículas o trabéculas, entre las cuales hay abundantes espacios medulares, los mismos que van a estar intercomunicados y van a ser de diversos tamaños. Entonces también lo que hay que hacer acá es una separación en lo que es un hueso maduro y lo que es un hueso inmaduro. Y acá a grandes rasgos en la gráfica podemos ver, por ejemplo, que un hueso inmaduro
cómo vamos a definir el hueso maduro, es el tejido óseo que se forma primero en el esqueleto de un feto en desarrollo, y a eso lo vamos a denominar hueso inmaduro, ¿no? Tienen bastante celularidad, a diferencia de un hueso maduro. Las laminillas concéntricas, la formación en osteoma, la presencia de osteoclastos, por ende la presencia de resorción ósea, y las laminillas intersticiales que presentamos, ya sean circunferenciales, internas y externas, van a estar presentes en el hueso maduro, pero no así en el hueso inmaduro. O sea, el hueso inmaduro no muestra un espacio laminillar organizado. El hueso inmaduro contiene una cantidad relativamente mayor de células por unidad o por volumen de hueso. Las células del hueso inmaduro tienden a distribuirse al azar, mientras que las del hueso maduro o estas células se van a orientar de acuerdo al eje mayor paralelo o de acuerdo a cómo están dispuestas también las laminillas óseas. La matriz del hueso maduro posee más sustancia fundamental que la del hueso maduro. Y bueno, esto lo podemos ver en la gráfica, pero también se puede traducir en la histología, como podemos ver acá. Generalmente, para ver un corte de hematoxilina y eosina, ya sea de hueso maduro o inmaduro, necesitamos primero que el tejido pase por un proceso de decalcificación. Después que ha pasado el tejido óseo por un proceso de calcificación, en estas técnicas de hematoxilina y eosina, vamos a ver acá en A la presencia de un hueso inmaduro, como pueden ver, ¿no? Muchas células, muchos osteocitos dispuestas de manera, por así decir, arbitraria o desorganizada, y se tiñe de un color mucho más intenso. Y el hueso maduro, lo primero que nos va a llamar la atención es la disposición de las laminillas, la presencia de los conductos de Haber con las estructuras vasculares y tejido conjuntivo dentro de esos conductos, lo que no vamos a ver obviamente en un hueso de tipo inmaduro, ¿no? Entonces, esto para reflejar cómo están formadas o cuál es la diferenciación estructural entre un hueso maduro y un maduro. Otros conceptos que nos tienen que tener que quedar claro, ya que hemos estudiado la celularidad, la matriz y la estructura de los huesos, es la osificación, que es la formación de hueso. ¿Qué es la osificación o cómo vamos a definir a la osificación? Como la formación de hueso. Tradicionalmente se clasifica esta formación de hueso en endocondral o intermembranosa. ¿Cuál es la diferencia entre la osificación endocondral e intermembranosa? La distinción es entre el desarrollo de un hueso endocondral radica en un modelo cartilaginoso, en que uno de ellos va a tener un modelo cartilaginoso como precursor de la osificación, ¿no? En este caso, es la osificación de tipo endocondral. En la osificación intermembranosa, el hueso se forma por la diferenciación de células mesenquimales o de osteoblastos, pero en la diferenciación o en la osificación endocondral va a ser a partir de un precursor de tipo o de un modelo de tipo cartilaginoso, ¿no? Bueno, esto para definir toda la estructura de los huesos y bueno, para cerrar el capítulo de tejido óseo, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que cualquier duda que tengan, trabajemos a través de nuestros canales, de nuestros grupos de WhatsApp o me dejen en los comentarios del canal de YouTube cualquier pregunta que tengan o cualquier duda que les haya dejado a la clase. Muchas gracias por su atención y hasta luego.